cosa muy interesante y que es de avanzada, que es la conformación de bloques parlamentarios. ¿Qué quiere decir esto? Como saben, posiblemente se conformen 5 bancadas, distintas ideológicamente, pero la madurez política podría hacer que se conformen bloques, por ejemplo, UNES, Pachacutic, Izquierda Democrática, que tendrían alguna afinidad ideológica. Sobre todo hablando de las alianzas que se están en estos momentos cocinando a través de estos procesos electorales. Efectivamente, sabemos que hay partidos distintos, ideologías distintas, bancadas distintas, pero, insisto, la madurez política de la Asamblea Nacional y de los legisladores debería orientarse a bloques parlamentarios. ¿Qué podría ser un bloque parlamentario? Proponer una ley en determinada materia, por ejemplo en educación, y que esos votos, que podrían ser 80, 90 votos, se sumen y se avance en legislación en bloque. Eso no ha pasado en estos 2 años. Ahora, de alguna forma yo quisiera también hablar de alguna manera, pues de esta muerte cruzada a muchos de los ex asambleístas les llegó como un balde de agua fría. Y justamente con el afán de terminar su periodo, como yo les decía, buscan retornar a un curul en la Asamblea Nacional. ¿Cómo ven ustedes desde el Observatorio Legislativo que sean algunos de los que justamente incluso no hayan llevado adelante leyes, o no hayan propuesto proyectos de ley y demás, quienes estén buscando en estos momentos regresar para justamente pues terminar su periodo, como ya lo había dicho? Es que no hay más cuadros, eso dicen las organizaciones políticas, les toca buscar de donde no hay. Y sucede un fenómeno bastante interesante y que me parece positivo. En primer lugar, lo que han hecho las organizaciones políticas es ver a los suplentes que estuvieron participando en la Asamblea Nacional. Y principalizarlos en estas elecciones. Exactamente. ¿Por qué? Porque tienen el know-how, conocen cómo funciona el Parlamento y estarían con capacidades de participar en la Asamblea Nacional. Perdón que lo interrumpa. Santi, no sé si usted me ayuda, por favor, porque tengo ahorita problemas con el audio. La gente se está comunicando con nosotros a través de Facebook. Ahí está solucionado. Perfecto, gracias. Para que vean que nosotros estamos atendiendo justamente las querellas de toda la ciudadanía y estamos leyendo también todas sus opiniones. Hablábamos precisamente de principalizar entonces a los asambleístas suplentes. ¿Tienen ellos entonces la capacidad también en estos momentos para legislarlo? Sería positivo porque ya conocen cómo funciona la Asamblea Nacional, a diferencia de quienes llegaron a este periodo en inicio, en donde se notó, por ejemplo, inexperticia al respecto del procedimiento parlamentario. Sobre todo para mí, esta inexperiencia sale a la luz en el proceso del juicio político, en donde se pudo observar que hubo varios vacíos en conocimiento de jurisprudencia, en conocimientos legales, y creo que en esta ocasión va a ser importantísimo que los mismos partidos políticos puedan de alguna manera escoger a sus candidatos de una manera muchísimo más sesuda. Sí, es responsabilidad de los partidos políticos que en Ecuador no haya más inseguridad jurídica. El juicio político, como ustedes saben, tuvo problemas en materia de procedimiento que pueden costarnos al país un juicio de repetición, por ejemplo, si es que se llegara a concretar. Porque la próxima Asamblea Nacional también podría tomar la decisión de continuar el juicio político en contra del presidente Lasso y censurarlo, ¿no? Como un mensaje político de sepultura, digamos, a este político ecuatoriano. Pero no quisiera dejar de dar un ejemplo al respecto de este análisis sobre los suplentes. Voy a poner un caso, porque tiene que ver con materia electoral. Pavel Muñoz llegó de la mano de su fórmula Jairén Noriega, que es una joven legisladora. Pavel Muñoz renunció a la Asamblea Nacional para candidatizarse a alcalde y se principalizó a Jairén. Ahora ella, con esa experiencia que tuvo, digamos, de algunos meses, podría optar por esa curul también, ¿no? Pero hay que ver la diferencia entre Pavel y Jairén, por ejemplo, al respecto de la relación con la ciudadanía en el campo ya electoral. Si hablamos un poco también dentro de este estudio de cómo debería estar conformada la Asamblea Nacional, usted hablaba de que en los partidos ya no hay, digamos, más rostros, ¿no es cierto?, para legislar. Pero de alguna forma también siempre se habla de que los asambleístas suplentes son gente muchísimo más joven. Entonces se podría estar optando por tener, digamos, nuevos rostros, gente mucho más preparada, más joven, más fresca en la asamblea. A ver, ahí hay dos temas. En primer lugar, difícilmente la gente se quiere involucrar en una legislatura que dura 1 año y medio y que posiblemente va a enfrentar problemas mucho peores que lo que enfrentó esta Asamblea Nacional. Pero ojo, este 1 año y medio va a ser clave para el 2025. Efectivamente. Podrían legislar más de 4 años. Podría ser. Sin embargo, es importante señalar un punto que es interesante, y es que las organizaciones políticas no deberían ser un vehículo electoral en donde se sube la gente que quiere llegar a la carrera legislativa o ejecutiva.
Las organizaciones políticas lo que deberían ser es, en efecto, formadores de cuadros políticos. Pocas organizaciones políticas tienen escuelas de formación de jóvenes, por ejemplo, que van aprendiendo, porque la política no es subjetiva, la política es objetiva, técnica, incluso en muchas ocasiones es una profesión. Ahora, hablemos también de alguna manera de las ideologías, ¿no es cierto? Porque hay ciertos asambleístas que hablan de ser leales siempre a su bancada. Y por ejemplo, nosotros ayer conversábamos con Sofía Sánchez, ¿no es cierto?, quien de Pachacuti, que en estos momentos va a pasar a conformar parte del partido político de Fernando Villavicencio, y así hay algunos asambleístas que están recibiendo ofertas de otras bancadas. ¿Cómo ven este cambio que de alguna manera es un camisetazo, como se podría decir por ahí? ¿Eso da credibilidad al asambleísta? Yo creo que eso desnaturaliza la política, porque la política tiene que relacionarse con la ideología. Cuando un legislador va a tomar una decisión en el Pleno de la Asamblea Nacional en materia de salud, aborto, educación, seguridad, debe hacerlo con base en una ideología y con base a la organicidad de un partido político. Esta Asamblea Nacional se caracterizó por los camisetazos, la que fue cesada, digamos. Más de 20 camisetazos. Eso es lo que de pertenecer a un partido pasaron a ser independientes. Efectivamente. Bueno, podrían tener sus razones, pero ahí el argumento que muchos señalan es presiones del partido y demás, que podrían ser muy legítimos y válidos, pero eso termina minando lo que es un parlamento, ¿no? En donde sí hay disensos, en donde se debe conversar para lograr consensos, pero en donde se debe guardar respeto a la decisión del ciudadano, porque el ciudadano eligió, recordemos que el voto es en plancha, en muchas ocasiones no a la cara del legislador, sino a la organización política. Claro, es que es en plancha. Muchos salen beneficiados si es que ya entraron con el partido. Y luego se salen. Y volvemos al tema de que los partidos son vehículos electorales y no son formadores de cuadros políticos. Ahora, hablemos un poco también sobre varias de las leyes que quedaron pendientes para segundo debate, que eso también va a ser súper importante. ¿Cuál va a ser el tratamiento que va a tener que dar esta asamblea a todos estos proyectos que quedaron en estos momentos en acefalía, por decirlo así? A ver, hay una agenda parlamentaria que finalizó, bueno, hubo dos agendas parlamentarias, la de Guadalupe Llori, de La Minga por el Ecuador, y la de Virgilio Saquicela del diálogo a los hechos, ¿no? Que siendo reelecto le duró pues un par de días nada más. Guadalupe Llori, según nuestra evaluación, de acuerdo a los indicadores que estableció la propia agenda, cumplió un 40%, es decir, quedó un 60% pendiente. Y Virgilio Saquicela cumplió, nosotros registramos más del 70%, él registró casi 90%, ahí hay una conversación que tener, pero bueno, en definitivas cuentas quedan un 70% de leyes pendientes al respecto de lo que se planteó en la anterior asamblea. Por ejemplo, en materia económica y laboral, pues la derogatoria de la Ley de Desarrollo Económico, el Código del Trabajo, por ejemplo, y también se incluyen otros temas como el tema de los decretos ley, de la revisión de este par de decretos que ha metido el presidente, en donde se debe hacer un proceso legislativo igual, se debe presentar un proyecto de ley derogatorio y todo el trámite. Eso en materia económica. Y un punto que no quisiera dejar de topar en esta materia porque es importante, en varias entrevistas legisladores de la Revolución Ciudadana han mencionado que quieren modificar la normativa para que la Reserva Internacional, la Reserva Monetaria Internacional, que está en más de 10 mil millones de dólares, pueda ser utilizada para proyectos de inversión social. Eso implica que veamos a la Asamblea Nacional, que va a completar el periodo que fue cesado, como una asamblea que va a intentar cambiar desde el inicio el modelo económico, con lo cual otras temáticas podrían quedar relegadas, ¿no? Ahora, yo quiero conversar también, Roger, con usted de un tema que es importantísimo y creo que merece la opinión ciudadana, y justamente yo creo que las personas que nos están escuchando tienen también esta duda. ¿Qué pasó con las personas que, por ejemplo, tenían nombramiento en la Asamblea Nacional? ¿Qué pasa con tanto desempleo que se dio a través de la decisión de la muerte cruzada? En donde no solamente los asambleístas han tenido que regresar a sus diferentes labores, muchos de ellos a sus despachos, a sus diferentes profesiones, pero ¿qué pasa con sus asesores y con todas las personas que a veces dejaron absolutamente todo por ser parte del legislativo? Y yo le digo esto porque es durísimo que por medio de decisiones políticas uno se tenga que quedar sin empleo. O sea, yo, por ejemplo, si es que tengo que hablar de un caso personal, yo recuerdo que algo que obviamente no es similar a la muerte cruzada, pero obviamente por un decreto, cuando yo fui funcionaria de Ecuador TV, de la noche a la mañana sacaron a 500 personas. Yo estuve involucrada en ese grupo en plena pandemia y en realidad es de la noche a la mañana quedarte sin techo, sin piso, sin saber qué hacer. Totalmente, coincido con usted.
desde el tema humano y no a título de observatorio legislativo, sino un criterio personal, el golpe humano de la decisión de la muerte cruzada fue tremendo. No solo en los asesores, en el personal, digamos, de medios legislativos, por ejemplo, y demás personas que entregaban su talento a la institución parlamentaria, sino a la gente de afuera, a los incluso negocios. Gente de limpieza también, gente de los almuerzos, limpieza. Algunos se quedaron, hablaban incluso gente de los almuerzos, exacto, que les quedaron hasta debiendo y no pudieron cobrarles porque fue una decisión de la noche a la mañana y mucha gente no se lo esperaba. Los negocios de alrededor, o sea, es una decisión bastante fuerte y yo digo, es una decisión constitucional, legal, pero que no abona a la democracia. Difícilmente la muerte cruzada abona a tener un país más estable. O sea, es una decisión extrema. Eso desde la parte humana, ¿no? Que siempre es importante mencionar. Ahora, desde la parte institucional, Carla, que nosotros hemos analizado, es interesante cómo funciona el personal parlamentario en la Asamblea Nacional. En los últimos días del Consejo de Administración Legislativa se reformó el reglamento de talento humano. Antes, lo que se exigía a los asesores de la Asamblea Nacional era un título universitario y experiencia. Ojo con el I, porque es correspondiente al primer requisito. En la reforma al reglamento lo que se hizo fue poner o lo uno o lo otro. Está bien, ¿no? Alguien no puede tener título, pero goza de experiencia. Puede ser, ¿no? Ahí podríamos tener un debate. Pero lo que a mí realmente me preocupa es que la experiencia puede ser validada con todo el respeto de los gremios, con cualquier cosa. Por ejemplo, alguien que conozca el gremio del fútbol, un deporte hermoso, que yo lo respeto y lo valoro. Y pero pudo haber sido dirigente de alguna liga barrial, que no es lo mismo, pues estar en una asamblea nacional. Y ya se acredita experiencia para ser asesor. Ahí hay algo que ver. Ahí están nuevamente, pues, de estos huecos de los cuales hablamos de conocimiento para poder legislar, pues. Y de nuevo, esto nos va a afectar en un futuro. Si es que se siguen tomando decisiones, y esto, pues, podría corresponder a un tema de cuota, de poder, digamos, de ciertos legisladores que llegan a la Asamblea Nacional que necesitan poner a su gente, que les acompañó en campaña y demás. Debemos pensar en una legislatura como en otros países de la región, una carrera legislativa del staff, que hayan asesores de carrera que puedan aportar y abonar a la construcción de las leyes. Hoy tenemos muy pocos, digamos, personajes, asesores de carrera que están en la Asamblea Nacional, creo que son de 80 a 100. En la Asamblea había más de 1000 personas. Si nos damos cuenta, realmente no hay una profesionalización de la carrera legislativa. Y es necesario que los legisladores se den cuenta de esto y logren fortalecer... Los partidos políticos, sobre todo. El primer llamado es a ellos. Por supuesto. Deben reflexionar al respecto de si están aportando o no a la democracia con sus decisiones. Pero más allá de eso, ¿qué pasa? ¿Ustedes tienen conocimiento como parte del presupuesto también que se otorga a la Asamblea Nacional? Ese es un dato interesantísimo. ¿Qué pasa con ese aspecto para las personas que en estos momentos no están recibiendo sus sueldos, quienes tenían nombramiento, van a regresar en la siguiente Asamblea Nacional? O sea, en realidad yo no he escuchado ninguna entrevista, no tengo idea de esto, por eso pregunto, ¿qué pasa con las personas que se quedaron sin empleo durante estos meses y que tenían nombramiento? ¿En dónde queda también parte de este presupuesto que tenía que haber sido gastado antes de la muerte cruzada? ¿Pasa para la siguiente asamblea? ¿Cómo funciona ese aspecto? Pasa por una decisión política de quien goce de la primera personalidad de la Asamblea Nacional, porque es... el presidente de la Asamblea Nacional o presidente es quien es el nominador, digamos, del personal de la Asamblea Nacional. Los legisladores también pueden, digamos, sugerir quién debe ser contratado para su despacho, por ejemplo, y el presidente es quien valida esa decisión administrativa. Insisto, las 1000 personas que van a conformar la Asamblea Nacional como parte del equipo asesor técnico y demás, va a pasar por la decisión del presidente. Por ejemplo, las coordinaciones igual, las coordinaciones pasan por la decisión del presidente. ¿Pero qué pasa en este tiempo? ¿No perciben sueldo? En este tiempo no, y tampoco tienen derecho a una indemnización, como lo señala el decreto ejecutivo del presidente de la República. Entonces hagamos una comparación, estas personas que tenían nombramiento estarían como de vacaciones hasta que se instale la nueva Asamblea Nacional. Efectivamente. Pero vacaciones no pagadas. Exacto, habrá que ver la decisión del administrador general respecto de cómo va a procesar esas demandas, ¿no? El administrador general deberá pegarse a la ley. Habrá que revisar eso también, como está el tema de remuneraciones. Yo creo que esa parte sí también es súper importante porque definitivamente hablamos de tantas cosas políticas, de que habrá quienes quieren retornar a sus curules, pero también detrás de cada asambleísta, detrás de todo el equipo que ustedes ven en el legislativo, hay muchísimas personas que tienen familias y que necesitan llevar un pan a su casa y que nuevamente a través de esta decisión se fomenta el desempleo.
Y el argumento que se usó para decir que la Asamblea Nacional debe irse a su casa, más fuerte de hecho, estuvo en el framing, fue el tema de que la Asamblea nos cuesta un montón de plata. No es así. La Asamblea Nacional tiene una asignación presupuestaria de menos, ojo, de menos del 1% del presupuesto general del Estado. Mucho menos a lo que tal vez se les otorga a otros ministerios. Obviamente. Y con más personal. La Asamblea Nacional, para que quede claro y en términos más concretos, la Asamblea Nacional nos sale muy económica en el Ecuador, es menos del 1% del presupuesto. Tener democracia, porque sea lo que sea los políticos que lleguen al Parlamento, tener democracia nos cuesta muy poco y es valioso. Una Asamblea Nacional es valiosa. Debemos mejorarla, por supuesto. Sin duda, sería importante también hablar en una próxima ocasión de este tema que sin duda se va más, como ya lo habíamos mencionado, al lado humano. Por último, Roger, ¿cómo ve usted que tendría que ser la relación entre el legislativo y el ejecutivo con esta nueva administración y que no vuelva a suceder lo que tenemos hoy en día, pues? Esa es una muy buena pregunta y la respuesta es muy sencilla. En primer lugar, es necesaria la co-creación y la inteligencia colectiva entre ejecutivo y legislativo. Quiero poner un ejemplo que siempre nombro y es la Ley de Transformación Audiovisual, la cual gozó de socialización antes de que el proyecto sea presentado por el presidente de la República. Es decir, se sentó personal del Ejecutivo con los asesores, con las bancadas y consensuaron este proyecto de ley. Luego el presidente lo presentó, no tuvo mayor incidente en el trámite y se aprobó. Una forma de hacer legislatura y hacer país es co-crear, es sentarse a conversar. Y en segundo lugar, es necesario que el próximo ejecutivo, tome responsabilidad al respecto de las leyes que aprueba la Asamblea Nacional. Muchas de estas no tienen reglamento, o tienen reglamento después de 10 meses. Y no solamente eso, ¿no? Sino también la relación de acuerdo a los curules, ¿no? Si son mayoría y el presidente pertenece a la misma bancada, van a tener una relación excelente. ¿Cree que hay esa posibilidad en este caso? Posiblemente pase eso, ¿no? El tener un número de legisladores superior a los 70 votos, de acuerdo a quien sea el presidente de la República, va a facilitar la gobernabilidad. Sin embargo, recordemos que hay una mayoría calificada que se necesita para muchos de los casos, que son 92 votos, que tienen que ver ya con algo mucho más serio, que es la fiscalización y control político. En este periodo se presentaron más de 20 solicitudes de juicio político. Es decir, hubo un intento de fiscalización bastante fuerte por parte de los legisladores. Hay que ver si es que en este periodo también va a ser la tónica, ¿no? De tratar de... y muchos de los juicios políticos incluso no tenían un fundamento adecuado. Entonces esa relación se debe mesurar. ¿Por qué? Porque podría caer en una pugna de poderes, que fue lo que pasó con la Asamblea y el presidente. Y en estos momentos también va a ser súper importante priorizar leyes, tomando en cuenta de que hay 1 año, 4 meses. Sí, y hay leyes súper importantes. Por ejemplo, ya se desbloqueó el Código de la Salud, que vetó Lenín Moreno. ¿Qué significa que se haya desbloqueado? Que el veto total ya pasó y podría la Asamblea Nacional retomar este proyecto e enviarlo directamente al registro oficial. Es decir, los ecuatorianos podríamos contar con un Código de la Salud tan necesario. El Código de la Niñez. Se han debatido más de 10 años las reformas del Código de la Niñez y Adolescencia y hasta ahora no hay Código de la Niñez. Tema de desnutrición infantil, por ejemplo. La ley de minería, tan importante, que ya tiene informe para segundo debate y que no es votado. Y la próxima Asamblea Nacional también tiene responsabilidades legales. Por ejemplo, deberá tramitar una ley de aguas y una ley de consulta prelegislativa. Recordemos que la Corte Constitucional ordenó a la Asamblea Nacional a tramitar una ley de consulta prelegislativa y a tramitar la ley de aguas, que se cayó porque no hubo consulta prelegislativa. Y eso es parte del conocimiento de los legisladores. Deben asesorarse bien para poder hacer un buen ejercicio. Bueno, y obviamente estaremos desde el Observatorio Legislativo también siguiendo junto a ustedes cuál va a ser el trabajo que van a emprender los nuevos legisladores o quienes retornen a sus curules. Pendientes entonces también de ver cómo se va conformando la diferente papeleta electoral, tomando en cuenta que la ciudadanía vota en plancha. Y muchos de los que retornarán serán para culminar este periodo legislativo. 17:31. Roger Celi, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias, Carla. Un excelente fin de semana para todos. Igualmente para usted, bienvenido siempre. Son las 17:31. Momento de hacer una breve pausa aquí en Contexto y al regresar